Bueno, pueden tomar asiento, muchas gracias. Vamos a aprender cosas muy interesantes esta noche. Se llama concordancia bíblica, ¿ya? Y eso quiere decir que tú no puedes basar toda su teología en un solo versículo o parcial versículo. Eso se lleva a un malentendimiento de la palabra y pueden salir malas teologías de eso. Pero si tú conoces la palabra de Dios, no puedes ser engañados. Si tú conoces la palabra, esto es su defensa, la palabra de Dios. Entonces nadie te puede decir una y otra cosa porque el Espíritu mismo te va a traer la mente. No, pero la Biblia dice. No es así porque la palabra dice así. Y vas a tener tu defensa. Esta noche vamos a ver que desde el principio de los tiempos hasta el final, Jesucristo es nuestro Creador. Pero desde antes del comienzo de los tiempos, Dios ya tenía un plan de salvación. Esta semana y la otra semana, ya son 2 semanas casi que mi hija está en el hospital. Yo me pregunté, ¿por qué es necesario el dolor? ¿Por qué es necesario el sufrimiento? Hay muchos que sufrimos. ¿Y por qué tenemos que pasar esas cosas? Pero luego me vino la pregunta, ¿y por qué Jesucristo tuvo que pasar todo lo que pasó? ¿Por qué Él tenía que venir aquí en carne humana? ¿Por qué Él tuvo que andar entre nosotros sufriendo rechazo de los grandes teólogos, de la gente importante de la religión, por ser cogido por el pueblo pecador? ¿Por qué? Porque cuando Él estaba andando por aquí en la tierra, tuvo que sanar tantas personas de las enfermedades espirituales, emocionales y físicas. ¿Por qué? Hay muchas razones por el sufrimiento. Uno de esos es la desobediencia. Y vemos esto desde el principio de los tiempos, en las vidas de Adán y Eva. ¿Sufrieron, sí o no? Estaban en un lugar perfecto. Todo estaba en sus manos. Una relación íntima con Dios. Dios andaba en el jardín de Edén. Una relación perfecta. Emociones perfectas como esposo y esposa. No había diferencia de emociones que les llevaba a unas peleas, un malentendido ni nada. Todo estaba perfecto ahí. Vamos a ver lo que pasó desde el principio del tiempo y lo que pasó a Jesucristo en la cruz. Y vamos a ver que Dios diseñó la cruz desde antes del jardín de Edén. Porque Cristo que tuvo que morir en una cruz. La palabra griega, que es Savros o Sauros, dependiendo del lugar donde ellos estaban diciendo eso, esa palabra misma quiere decir árbol. Pero hay tantas maneras de morir y morir con mucho dolor. ¿Por qué tuvo que ser en un árbol? Bueno, tenemos un árbol que tuvo el árbol del conocimiento del bien y del mal. En Génesis 3:15, en Génesis. Dios mandó que Adán pudo comer de todo árbol del huerto de Edén. Y era maravilloso, no había nada que le fue negado. Nada que él necesitaba. Nada que podía desear por encima de lo que Dios le ha dado.
le ha dado todo. ¿Y cómo era ese jardín? Era bien en gran manera. Era excelente. Dios le dijo, antes que Él creó Eva del lado o de la costilla de Adán, Él dijo, todo esto es tuyo, todo esto es tuyo, menos uno solo. ¿Alguien sabe cuál era la cosa que fue prohibido para Adán? ¿Ah? No podía tomar del fruto del árbol, ¿de qué? Del conocimiento del bien y del mal. Eso fue lo único que él no fue prohibido. Cuando Dios había hecho su jardín, Él dijo, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y así fue. Y luego Dios creó Eva de la costilla de Adán. Adán fue creada o formada de la tierra. Su nombre viene de lo que él salió. Adamá quiere decir tierra. Adán fue creado de la tierra. Eva no fue creada de la tierra. Ella salió del hombre, del lado del hombre, de la costilla. ¿Sí o no? Cuando ella fue dada, Adán tuvo la responsabilidad de enseñarle que ella podía tomar todo, de todo y todo. Solamente una sola cosa le fue negada. Entonces Satanás se presentó delante de ella. Y él dijo, he aquí que tú no puedes tomar nada de esos árboles. Y ella dijo, no. Yo sí puedo tomar, solamente del conocimiento, del árbol del conocimiento del bien y del mal, no puedo tomar. Pero la convenció. ¿Qué significa esa decisión? ¿Y qué exactamente les ofreció Satanás que no tenía ya? La realidad es que no les ofreció nada, porque ellos tenían de todo. Y así son las mentiras de Satanás. Parece que cuando te haga esa tentación para desobedecer la voz de Dios en tu mente y en tu espíritu, para hacer tu propia voluntad, parece que tú estás ganando algo, pero no estás ganando nada. Lo que sí estás ganando es una separación entre ti y entre Dios, porque el pecado nos separa de Dios. Solamente había una sola cosa que no podían comer. Dice en Génesis 2:16, y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. La tentación para Eva, que iba a ser como Dios. Dice en Génesis 3:4, la serpiente dice, entonces el serpiente dijo a la mujer, no moriréis, diciendo, Dios es mentiroso, te está tratando de quitar algo. Él tiene miedo que tú vas a ser igualito a él, autónomo. Y eso para ella, por alguna razón, llegó a ser muy importante. Satanás o el serpiente dijo, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. La única diferencia entre antes y después es que ya sentía culpabilidad. Ya sentía qué es no ser en la presencia de Dios. La culpa nos come. La culpa nos separa de nuestros seres queridos, de nuestro avance en la vida.
Antes de comer de ese árbol, ella no sabía qué era la culpa. Solamente sabía lo que era lo bueno, el bien. Ya tiene una nueva experiencia. Y era como una muerte. Muerte física no hay, pero muerte espiritual sí había. Ella llegó a ser autónomo de Dios, haciendo su propia voluntad en vez de la voluntad de Dios. Porque ella pensaba que Dios le estaba ocultando algo que era muy importante. ¿Y por qué Jesucristo tuvo que venir en la carne de un ser humano, nacido de una mujer? ¿Por qué era importante? O sea, Jesucristo, el Hijo de Dios. Porque Él tuvo que morir en un árbol para cumplir la profecía de redimir la humanidad de la maldición del pecado que entró a través de la desobediencia en Génesis 3 por causa del árbol. Estaba asumiendo esa maldición Él mismo, como dice en Gálatas 3:13, maldito todo el que muere colgado de un madero, conectando simbólicamente la caída por un árbol de la redención a través de otro árbol. Vemos que también hay maldición en Deuteronomio 21:23, cuando dice que una persona está colgado de la cruz, no hay que dejarlo toda la noche, es una maldición. Jesucristo tomó sobre sí toda la maldición que nos pertenece a nosotros. ¿Cuánto me gustaría ser completamente obediente a la voz de Dios en mi vida? ¿Cuántos nosotros no somos? ¿Por qué tuvo que morir en un árbol? Por la redención del pecado original. El primer árbol del conocimiento del bien y del mal trajo el pecado y la muerte a la humanidad, al mundo entero. Y el segundo árbol es el instrumento de la redención, que contrarresta esa caída y restaura la vida. El que no cree en Jesucristo y su muerte y resurrección no tiene vida eterna. Punto final. No hay un lugar promedio donde que cuando mueres te da oportunidad. No hay oportunidad. No hay purgatorio. Por si acaso, tienes el tiempo que está aquí en esa tierra. Mientras tienes vida, tienes suspiro en tus pulmones, puedes aceptar a Jesucristo. Y luego cuando tú aceptas a Jesucristo, tienes el privilegio de compartir tu fe con otras personas, el privilegio de escuchar la voz de Dios, el privilegio de tener comunión con Dios, el privilegio de tener el Espíritu Santo dentro de tu corazón, guiándote en tu fe en Jesucristo. Eso es un privilegio, es algo hermoso. No esperas hasta el último momento. Jesús fue el sacrificio perfecto. Siendo sin pecado, ofreció su vida como el sacrificio perfecto para pagar la deuda de la humanidad. Hay diferentes árboles mencionados en la Biblia. Tenemos uno al principio, otro en el Nuevo Testamento y al final de la Biblia. En el principio tenemos el árbol del bien, del conocimiento del bien y del mal, y también el árbol de la vida. Tenemos el árbol de la cruz y al final de los tiempos el árbol de la vida, o sea, la restauración futura, que también se encuentra en Génesis. ¿Por qué Jesucristo tuvo que tener sus manos perforadas? Porque con la mano de Eva, ella tomó del fruto del árbol. Ella tomó la decisión de hacer su propia voluntad sobre el mandamiento de Dios. Y también entregó a su esposo, que también tomó. Pero en Romanos 5 vemos que toda la culpa
se echa sobre Adán. Dice aquí en versículo Romanos 5, 18, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Muy bien, Eva representa también a la iglesia, porque tenemos el primer Adán, segundo Adán, que es Jesucristo. Vemos este patrón en toda la Biblia. El primer hijo de Abraham fue rechazado. El segundo, que fue el primero con la primera esposa, Isaac, fue aceptado. Vemos eso en Caín y Abel también. Caín fue rechazado, Abel aceptado. Aquí tenemos Eva, que representa también la iglesia. Cuando ella tomó del árbol, ella salió en desobediencia. Pero a la iglesia somos llamados a ser obedientes, porque nuestros cuerpos son templo del Espíritu Santo. Muy bien. Cuando el lado fue perforado, el costado, ¿ah? El costado, gracias. Ya, el costado fue perforado por la espada, por la lanza, sí, gracias. Ya, querían comprobar que él estaba muerto de verdad. ¿Qué salió de su lado? Agua y sangre, que eso representa el bautismo y cuando nosotros compartimos la Santa Cena, ¿no? Estamos celebrando eso. La iglesia en ese momento nació. Vemos otros lugares donde encontramos la lanza o la espada del Espíritu Santo. ¿Qué es la espada del Espíritu Santo? ¿Qué es la palabra de la espada del Espíritu Santo? ¿Qué es? Es la palabra de Dios. Y vemos en Apocalipsis una espada que está saliendo de la boca de nuestro Señor. La espada también es para justicia, porque tiene que cumplir con la justicia. Porque nuestro Señor que tenía que tener sus pies perforadas. En Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, dice Dios al serpiente, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Satanás pensó que él tenía victoria, teniendo los pies de nuestro Señor Jesucristo perforados en esa cruz. Él pensó que tenía la gloria. Cuando vio que Jesucristo murió en la cruz, no entendía que ya fue anunciado desde el principio del tiempo. En Génesis 3:15, que será completamente destruida en su cabeza. ¿Por qué Jesucristo tuvo que tener una corona de espinas? Si ustedes recuerdan muy bien, el castigo para Adán. Bueno, Adán que salió de Adamá. Dice en Génesis 3:17, el hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé, diciendo, oye, por si acaso, si alguien trata de convencerte de desobedecer el mandamiento de Dios, no lo haga. Aquí hay una advertencia fuerte. No escucha la voz de cualquier persona que trata a mandarte desobedecer la voluntad de Dios. Y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él. Maldita será la tierra por tu causa. ¿Por qué? Porque él fue sacado de la tierra y él decidió hacer su propia voluntad. Dice, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá.
Cristo llevó sobre sí la maldición de la tierra y la humanidad. Que Jesús, el Mesías, vino a redimir y librarnos de esa maldición. ¿Por qué la espada en su costada? Eso era comprobar su muerte y también representando la autoridad y el poder de la palabra para juzgar y separar. El juicio y nuestra defensa contra el mundo y sus mentiras, la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Antes de todo el juicio, antes que Él fue llevado, antes de llegar al jardín para su oración, Él celebró la Santa Cena, la Pascua. Y en esa cena especial que ellos están celebrando, cuando Dios les liberó de la esclavitud en Egipto y nosotros somos esclavos del pecado, ¿ya? Él celebró esa Pascua. Y en esa cena hay 4 copas. Una copa representa las emociones. Otra copa representa nuestros problemas físicos. Otra copa representa relaciones. Y otra copa representa nuestra espiritualidad. Entonces, cuando nosotros vamos a ver que Jesucristo murió y resucitó, y si nosotros aceptamos y recibimos a Jesucristo en nuestro corazón, al aceptar nuestro Señor como Señor y Salvador en tu vida, o sea, que estés andando según la voluntad de Dios y no según su propia voluntad, no según su propia autonomía, ¿ya? Entonces el Señor, por su sacrificio, puedes tener sanidad emocional. Puedes tener sanidad espiritual y sanidad relacional y sanidad física. Muchos de nosotros estamos sufriendo en lo físico, pero muchas veces no damos cuenta que estamos también sufriendo emocionalmente, espiritualmente y racionalmente por nuestras propias decisiones malas. En resumen, vemos que desde el principio de todos los tiempos, Dios ya tenía un plan de salvación. Dios omnipotente, todopoderoso, Rey de reyes y Señor de señores, Príncipe de paz, ya tenía su plan para tu salvación, porque te conoce desde su primera respiración hasta su último y cada pensamiento que has tenido. Pero Él te ama. Y como dice en Juan 3:7, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Que Dios les bendiga y que se pueden llevar eso en sus corazones, aplicando eso, sabiendo que Dios te ama. Y yo también. Bendiciones.